gracias, gracias, porque estar en tu presencia lo es todo para nosotras, papito hermoso. Gracias porque hoy abres nuestros ojos, Padre, para ver tu grandeza, Padre, que tú eres por nosotros, con nosotras y a favor nuestras, Padre. Tú eres exaltado, eres reconocido en este lugar, bendito Padre. Gracias, gracias por, Padre, por renovarnos en este lugar, papito hermoso, por este tiempo de adoración tan hermosa que podemos tener, porque podemos sentir tu presencia. Y hoy, Padre, queremos darte la honra y toda la gloria y todo el reconocimiento, Padre, que nada, Padre, nada estorbe la palabra que tú tienes para nosotras en esta mañana. Y hoy, Padre, toda nuestra atención, nuestro corazón, Padre, está puesto en ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, porque solamente tú tienes ese aliento de vida que hoy mi corazón necesita. Y hoy te digo que aquí estoy, papito hermoso, que se haga tu voluntad en mi vida, papito hermoso. Quiero honrarte y quiero, bendito Padre, ser un instrumento tuyo en tus manos, Padre, para darte a conocer en este tiempo, Padre. No podemos callarnos, no podemos callarnos, y te pido que hoy avives nuestros corazones en este tiempo, papito hermoso, y que podamos llevar, Padre, con el poder de tu Espíritu, esa vida, Padre, al que el día de hoy, Padre, está en oscuridad, Padre. El día de hoy estamos listas, Padre, porque tú eres quien enciende nuestra lámpara. Te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Ay, qué hermosa casa. Yo les voy a pedir que todas podamos usar nuestro cubrebocas, por favor, que nadie nos quitemos nuestro cubrebocas, que todos lo podamos traer. Pero fíjense, no sé, denle una vueltecita nada más para ver qué hermoso lugar. El papá lo ha llenado, ha sobrepasado lo que podíamos imaginar en este lugar, y de verdad es una hermosa bendición el saber que lo más importante es que la presencia de papá está aquí con nosotras. Y voy a darles algunos anuncios. A partir de hoy se van a dar de baja todos los grupos de Gemas a Color, absolutamente todos los grupos de Gemas. Por ahí mandamos un aviso diciéndoles que quienes quisieran continuar, hoy en una segunda temporada de Gemas a Color, dice la palabra de Dios que la gloria de la casa que es postrera, dice que es mayor que la primera. Si la temporada primera que estuvimos vio todas las emociones, este tiempo vamos a estar juntas creyéndole a Dios. Este es el tema que vamos a estar tocando en Gemas a Color, es creyéndole a Dios. Va a ser algo espectacular, es algo que va a desatar bendición en nuestros hogares. Así que si el día de hoy tú todavía no le dices a tu coordinadora de Ancla, de tu grupo de Gemas a Color, que quieres participar, o quizá tú no sabes de esta invitación, te pido que te acerques el día de hoy para que podamos tomar tus datos y podamos darte de alta, porque el día de hoy se van a dar de baja todos los grupos. Entonces, de verdad que es una enorme bendición. Déjenme ver cómo me puedo acomodar un poquitito aquí. Voy a sentarme un ratito. Yo sé que ustedes entienden el momento también. Ha sido un hermoso momento el que podemos estar juntas, y papá trae una palabra para nosotras en esta mañana. Y yo de verdad, primeramente fue para mí. Este es un tiempo donde hemos vivido cosas inusuales durante estos 2 años que llevamos, que no nos habíamos visto en Gemas a Color. Nos estamos viendo en casa de oración, así que no te lo pierdas, a las 10 y 12 de la mañana. Pero han habido cosas inusuales en nuestra vida. Quizá todos hemos enfrentado por situaciones complicadas. Yo creo que ninguna de nosotros, quizá no podemos decir que fuimos exentas, o quizá alguien cercano a nosotros estuvo pasando por situaciones muy complejas, y eso basta para saber que fue un año totalmente inesperado, ¿verdad? Un año totalmente inesperado, donde no nos imaginábamos todo lo que íbamos a estar enfrentando en este tiempo. Y en ese inesperado que el enemigo había tramado en contra nuestra, hoy me encuentro yo una palabra maravillosa de parte de Dios, que es la que quiero compartirte el día de hoy. Dice en Génesis 50:20, dice la palabra de Dios, dice: vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantenerme con vida y para mantener con vida a mucha gente. Todo lo que el enemigo pensaba que era para destruirnos, el día de hoy dice la palabra de Dios que Él es el único que tiene el poder para cambiar todo eso malo, poderlo cambiar en bendición. Y si así lo dice la palabra de Dios, no importa la dificultad por la cual estás pasando el día de hoy o estuviste enfrentándola, lo que dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús, Él tiene el poder para cambiar todo lo malo para bendición y para vida de muchos. Así que esta es una palabra de esperanza maravillosa, sabiendo que nuestra vida no está diseñada para permanecer en las dificultades, para permanecer en los problemas, que hoy tenemos un llamado para estar por encima de la circunstancia. Dice la palabra de Dios, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tenemos en el Señor, y esto es lo que hoy estamos recibiendo aquí en Mujeres, esas nuevas fuerzas que tenemos el día de hoy de parte del Espíritu en este tiempo. Fíjate, la palabra de Dios, así como el enemigo tramó obrar de una manera inesperada, porque a todos nos agarró por sorpresa. Yo creo que a ninguna de nosotros nos esperamos tener que estar usando un cubrebocas. Ninguna de nosotros nos imaginamos tener que hoy estar sanitizándonos para entrar, para salir. Ninguna de nosotras, fue algo inesperado. Pero también yo me encuentro en la palabra de Dios hombres y mujeres que reaccionaron de una manera inesperada. Y esa manera inesperada es una manera de fe. Y esa manera inesperada es el poder del Espíritu de Dios, es el aliento del Espíritu, es la llenura del Espíritu para creer por lo mejor que viene. Y vemos hombres y mujeres de Dios que actuaron de una manera inesperada. Vemos a una mujer con flujo de sangre que actuó de una manera inesperada y que dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesucristo, sé que voy a quedar sana, ¿verdad? Vemos hombres y mujeres de Dios que actuaron de manera inesperada. Abraham obró de una manera inesperada cuando le dijo, voy a dejar a mi tierra y mi parentela. ¿Quién espera dejar a su familia? Nadie espera, de una manera inesperada. Pero cuando recibimos una palabra de parte de Dios, cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos entusiasmados del Señor, estamos completamente y enteramente preparados para toda buena obra, para reaccionar de una manera inesperada. ¿Sabes qué? El enemigo quería enloquecernos con esos dardos inesperados en este tiempo. Pero el día de hoy, todo lo que el enemigo tramaba en nuestra contra, hoy el Espíritu de Dios habla en nuestra vida y nos enciende para reaccionar de una manera inesperada, porque el enemigo lo que está esperando de nosotras es que actuemos con temor, que actuemos el día de hoy con depresión, con desánimo, aislándonos, ¿verdad? Derrotados. Eso es lo que espera el enemigo. Pero el día de hoy vamos a darle un revés, respondiéndole de una manera inesperada, con actos de fe, con actos que conmueven y trastornan este mundo. Si algo vamos a levantar en este tiempo es una generación que vamos a responder de una manera inesperada. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este mundo, sino renueva tu pensamiento para pensar como el Espíritu piensa, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿Qué necesitamos el día de hoy? Ser llenos del Espíritu para el día de hoy hacer correr al enemigo, para hacerlo temblar al enemigo, para hacerlo huir. Si algo atormenta al enemigo, es cuando nosotros respondemos no de una manera ordinaria o usual, sino cuando respondemos de una manera inusual, inesperada. Y esos son actos de fe. El día de hoy yo le estoy hablando a tu corazón para que sea un tiempo donde nos levantamos de una manera inesperada en cualquier situación. ¿Sabes qué? El enemigo quería venir a robar, a matar y a destruir. Pero dice Cristo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el tiempo para nosotras, para vivir una vida en Cristo en abundancia. Así que nosotros no nos vamos a quedar con un estado de pérdida. Nosotros nos vamos a llenar totalmente del Señor. Y esta palabra de Dios que Dios hablaba en mi corazón es una palabra hermosa. Dice la palabra, déjenme compartirles, dice la Escritura en el libro de Números, si estás tomando nota, en el libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 24. ¿Recuerdan ustedes que habían dos varones con un espíritu diferente, con un espíritu inusual? Josué y Caleb. Ellos se levantaron a hablar de una manera
inusual. El mundo hablaba de una manera usual, ordinaria, ¿verdad? Hablando las malas noticias, pero hay dos grandes valientes que se levantan, Josué y Caleb, para poder ver y para creer lo que Dios había dicho. Ellos no negaron las circunstancias, ellos no negaron que habían gigantes en la tierra que Dios les había entregado, ellos no negaron en ningún momento que eran fuertes, que eran hombres de guerra, pero para ellos era más importante lo que Dios les había dicho, que esa tierra era una tierra que Dios ya les había entregado en sus manos. Así que el día de hoy vamos a aprender a través de Caleb y a través de este espíritu que movió a Caleb, que es el mismo espíritu que el día de hoy viene a tocar y a sellar y a encender nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en Números 14:24, dice: pero mi siervo Caleb, dice, por cuanto lo ha animado otro espíritu. Fíjate muy bien, dice, lo ha animado otro espíritu. ¿Qué fue lo que hizo, que le sucedió a Caleb? Ahorita no me está hablando este versículo de Caleb, pero realmente también está hablando de Josué y está hablando de ti y de mí. Porque dice, estaban pasando por situaciones inesperadas, pero fíjate, dice aquí la palabra de Dios, pero mi siervo Caleb, dice, por cuanto lo ha animado otro espíritu, decidió ir detrás de mí. Dice la palabra de Dios, dice, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y la descendencia, y su descendencia tendrá esta posesión. Fíjate cómo el día de hoy, si tú y yo reaccionamos, dice la palabra de Dios, así como este Caleb dice, animadas por un espíritu diferente, y este espíritu es el espíritu de Dios, es el espíritu de la palabra. Dice, mis palabras son verdad y vida para quienes la escuchan. ¿Qué es lo que más necesitamos en este tiempo? Poder atender a la palabra de Dios. Aquí es cuando dice, Caleb se llenó, dice, dice la palabra de Dios, por cuanto mi siervo Caleb, dice, él fue animado por otro espíritu. ¿Por qué no repites conmigo y dices, soy animada por el Espíritu de Dios? Así es como Dios nos levanta en este tiempo. Dice, somos animadas, no por el espíritu de este mundo, que es de temor, que es de desesperación, es de incertidumbre, es de temor sin esperanza. Dice, nosotros estamos llenos del Espíritu, pero cómo es importante estar, dice la palabra, tener animados por otro espíritu, animados por el Espíritu de Dios, y decidir por ese espíritu ir detrás de Jesús. No ir detrás del temor, no ir detrás de la enfermedad, no es detrás de las malas noticias. Hoy nos vamos a levantar, ¿verdad? Entusiasmadas, ¿verdad? Animadas por el Espíritu de Dios para ir tras de Jesús. Todas nosotras necesitamos este ánimo. Amén. Amén. ¿Quién de aquí? Todas necesitamos este ánimo del Espíritu. Y hoy le pedimos al Espíritu de Dios que venga sobre nosotras a traer este ánimo. Porque sabes que el enemigo lo que quiere es como cuando te ponchan la llanta de un auto y te desinfla. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con ese automóvil? No puede avanzar, no puede acelerar, no puede funcionar, no puede tener el propósito, ¿verdad? Llega a una distancia muy corta o quizás se queda totalmente estático. Fíjate lo poderoso que es tener un buen ánimo, pero no nada más un buen ánimo basado en las circunstancias, sino un ánimo que nunca se deteriora, que nunca cambia, que siempre permanece. Y esa es la vida del Espíritu con nosotras, que nos levanta en este tiempo. Nosotras necesitamos de ese ánimo, y lo vemos en la palabra de Dios. Lo vemos claramente, como este es un tiempo donde antes que vemos a Cristo Jesús, que antes de calmar la tempestad, antes de calmar la tormenta, lo que quiere Él es evitar que la tormenta entre al corazón. Y eso es tener buen ánimo, tener ese ánimo del Espíritu, ese ánimo del Espíritu que nos hace esperar lo mejor en este tiempo. Todos están esperando malas noticias, pero nosotras que estamos llenas del Señor, entendemos que lo principal, y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, en varios ejemplos en la Biblia, que Jesús antes de sanar siempre les dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado, ten ánimo, eres sano, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace Jesús en nuestra vida, antes de calmar las tormentas, quizá el día de hoy estamos diciendo, pero ¿cuándo se me va a quitar este dolor? ¿Pero cuándo se va a quitar este luto? ¿Pero cuándo va a suceder esto? ¿Y cuándo va a cambiar la situación? ¿Y cuándo voy a tener trabajo? ¿Y cuándo va a cambiar la economía? ¿Pero cuándo? Y antes de cambiar esas cosas,
Dios lo que quiere es que esa tormenta no entre en nuestro corazón. Quiere el día de hoy que nuestro corazón esté encendido con ese ánimo del Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver, fíjense la palabra de Dios, todas las veces que me encontré a Jesús diciendo, ten ánimo. En Mateo 9, del 1 al 2, vemos en la palabra de Dios como unos amigos, se los voy a resumir un poco, pero vemos como unos amigos, al ver que el amigo estaba paralítico y sabían que Jesús había llegado a Capernaum, dice que ellos agarraron y subieron a su amigo por encima del techo de la casa donde estaba Jesús, porque ellos sabían que un encuentro con Jesús iba a levantar de ese lecho, iba a levantar a su amigo. Y dice que ellos hicieron un hoyo en el techo de esa casa y bajaron al amigo, y mientras ese amigo iba bajando y quedó frente a Jesús, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, en la respuesta de Jesús al ver la fe de los amigos fue esta: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hizo fue hablarle al corazón y decirle, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esta es una palabra que tenemos que escuchar el día de hoy, porque el enemigo lo que viene a hablarnos es hablarnos de nuestros pecados, hablarnos de nuestros errores, hablarnos de nuestros tropiezos, de los errores de los demás también. Y hoy vemos la redención en Cristo, y lo que hace esta palabra decir, ten ánimo, es ve la obra de Cristo Jesús. Ve, estás completo en Cristo, ten ese corazón de fe para recibir y recibir la palabra. Hoy no podemos recibir la palabra de Dios si en nuestro corazón no hay ese ánimo del Espíritu de Dios encendido en nuestra vida. Lo vemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, oye, hay estorbos en nuestra vida, hay esas piedras, ¿verdad? Hay esa hojarasca que ahoga la palabra, y eso es lo que ahoga el ánimo y impide que la palabra de Dios produzca, ¿verdad? La semilla de la palabra de Dios produzca al 100% en nuestra tierra. Y aquí lo vemos, lo primero que dice, ten ánimo. A este hombre, antes de levantarlo de ese lecho, lo que le dijo es, ten ánimo, ten ánimo. Y quizás esta palabra, yo sé que es para cada una de nosotras, porque quizás ahorita que lo estamos necesitando, o es en unos minutos después, o el día de mañana, pero qué importante es siempre identificar que nuestro corazón el día de hoy esté lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios, teniendo ese ánimo del Espíritu, porque entonces vamos a poder testificar los milagros, como lo que pasó con este hombre que estaba paralítico. Ese buen ánimo lo que hizo fue recibir su sanidad, pero no nada más su sanidad, sino también el perdón de pecados. Hoy lo que el enemigo había tramado, ¿verdad?, era meternos en una rutina, y a veces la rutina nos lleva a vivir una vida religiosa, y una vida religiosa es una vida en desánimo, donde, pues si me conecto, no, pues hoy no me conecto, ay, eso del Zoom, ya no, ¿para qué? Y ese es desánimo. Déjame decirte que cuando tú dices, yo no me voy a conectar, es desánimo. Si hoy puedes ir a la iglesia y el día de hoy dices, no, mejor me quedo aquí en la casa, eso es desánimo. Eso es desánimo. Si el día de hoy dices, oye, no, yo prefiero quedarme en mi casa y no quiero convivir con nadie, déjame decirte que eso es desánimo. Y que el diablo está utilizando eso para evitar que la palabra de poder y de sanidad y de milagros llegue a tu corazón, y que cosas maravillosas lleguen a tu vida y a mi vida. Pero que hoy está siendo desenmascarado el enemigo para entender que eso que tramaba el enemigo para conformarnos en este mundo, que el día de hoy está siendo desenmascarado para recibir y decir, ten ánimo. Ten ánimo, dice la palabra de Dios. Fíjate otro ejemplo maravilloso. En Mateo 9, 20 y 22, dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, y dice que se había gastado ya todo su dinero en médicos. Imagínate esta mujer, ya estaba totalmente, ya había intentado todo para ser sanada, y dice la palabra de Dios, fíjate, él dice, si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a quedar sana. Dice, yo sé que voy a quedar sana. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, volviéndose Jesús a ella, lo que le dijo Jesús, le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Fíjate lo primero que le dijo, ten ánimo, tu corazón es más importante que tu exterior. A veces nosotros estamos pensando en que cambie todo el exterior, y en el día que cambie todo el exterior todo va a estar bien. No, porque va a venir otra tempestad más adelante. No importa, lo más importante, lo que está sucediendo aquí adentro. Y es tan importante que nuestro corazón tenga ánimo.
En Hechos 23:11 dice la palabra de Dios, dice que había un momento donde Pablo había sido perseguido. Imagínate Pablo haciendo lo correcto, predicando la palabra de Dios. De repente se levantaron acusadores, lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían llevar a juicio. Estaban en discusión para ver, era como si se estuvieran peleando como perros para ver cómo iban a descuartizar a Pablo en ese momento. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, que el Señor se le presenta a Pablo y le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, lo harás también en Roma. Una vez más aquí vemos que Jesús le dice: ten ánimo, ten ánimo. Vemos otro ejemplo más, ¿verdad? La palabra de Dios, ya cuando nos da tantos ejemplos, es tan claro que es importante que ese corazón de nosotros siempre esté encendido por el Espíritu, que ese es el ánimo del Espíritu con nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 14:22, dice que los discípulos se habían adelantado en la barca y ellos ya iban en el camino en la barca. Jesús había quedado orando y hay un momento donde se levanta la tempestad, ¿verdad? Esa manera inusual que de repente se levanta y es algo abrupto que ha venido en nuestra vida, ¿verdad? Y dice que empezaron a tener miedo y dice que Jesús se les apareció caminando sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma. Ellos tuvieron miedo y cuando Jesús se acerca a ellos les dice: ten ánimo, no teman porque soy yo. Ten ánimo, soy yo, no temas. Ten ánimo, soy yo, no temas. Quizá el día de hoy tú te encuentras en esa barca. Quizá te encuentras en esa barca y el día de hoy el Señor, hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo: ten ánimo, aquí estoy yo contigo, no temas. Amén. No temas. Te dijeron: tienes que pagar la renta, tienes que pagar colegiatura, tienes el día de hoy que ver cuestiones médicas de salud. Hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo: ten ánimo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo soy contigo. Y el yo soy es el Dios todopoderoso, que dice la palabra de Dios en el Salmo 91, Él nos hace habitar a su abrigo bajo la sombra de su omnipotencia. ¿Qué podemos temer si Él está con nosotros, verdad? Si algo hace el desánimo es mantenernos aislados. Si algo esta pandemia quiso hacer es mantenernos aislados, alejados de la gente que más amamos, recibiendo malas noticias, ¿verdad? Pero el día de hoy, eso era lo que el enemigo tramaba para destruirnos, para callarnos. No sé cuántas veces quizá no tenías ganas de hablar con nadie. Y déjame decirte que esa es la manera en la que opera el diablo, para destruir tu vida y destruir mi vida, mantenernos alejados y callados. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:3, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mientras más estemos en desánimo y permitamos desánimo y permitamos estar callados, no exponiéndonos al Espíritu de la palabra de Dios, lo que el enemigo va a hacer es meternos en tristeza, a pensar que somos los únicos que estamos sufriendo, que estamos padeciendo. Pero dice la palabra claramente, dice: mientras callamos, dice, se envejecieron nuestros huesos, se secaron nuestros huesos. Qué importante es lo que está sucediendo el día de hoy aquí. Lo que está sucediendo el día de hoy es que el Espíritu de Dios nos trajo a este lugar con cuerdas de amor para levantarnos con ánimo. Amén. Para levantarnos y decir: ten ánimo, resplandece porque la gloria de Cristo ha venido sobre tu vida, ¿verdad? Dice: amén, amén. Aunque las tinieblas cubran la tierra, dice: Cristo está resplandeciendo a favor nuestro. Amén. Es más que suficiente, y si así lo dice el Padre, así es sobre nuestra vida. Ahora, déjame decirte algunos significados que encontraba yo de que la palabra ánimo quiere decir valentía, y hoy se levanta una generación de valientes, de mujeres valientes en este lugar. Dice, veo que es entusiasmo, que en alguna vez ya habíamos visto que entusiasmo quiere decir llenos de Dios. Entusiasmo es restablecer esa fuerza también, es tener energía para continuar en acción. ¿Por qué? Porque el desánimo lo que hace es como una llanta ponchada, que no podemos movernos, no podemos articularnos, no podemos hablar, no podemos expresarnos. De repente queremos hilar ideas y no tenemos ni cómo tener ideas para poderlas expresar. Eso es desánimo.
Y el enemigo el día de hoy está siendo exhibido para ser avergonzado en nuestras vidas y para salir de nuestras vidas, porque este es el tiempo donde hemos sido llamadas a ser llenas del Espíritu de Dios. Amén. Y mira, yo me encuentro en la palabra de Dios, y el día de hoy podemos entender a través de la palabra de Dios cómo nosotros tenemos que responder de esa manera inusual, ¿verdad? Respondiendo con ese ánimo. Cuando todo se entristece, en nosotros puede haber ese fuego. Cuando unos tienen desesperación, nosotros tenemos fe, ¿verdad? Amén. Estamos llenas del Espíritu de Dios. Fíjense, de manera natural. ¿Recuerdan ustedes que quizá cuando estábamos enseñándoles a nuestros pequeñitos a empezar a caminar? Este es un ejemplo un poco burdo, pero déjame decirte que lo que nosotros hacíamos para con nuestros hijos era animarlos a que en una caída no se quedaran ahí, ¿cierto? Y nosotros les decíamos, bien hecho, lo hiciste muy bien, párate, vamos, wow, y les festejábamos todo, porque sabíamos que esa caída, si ellos se quedaban en esa caída, no iban a querer volver a levantarse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que dice que Dios nunca dejará caído al justo. Amén. Dice, cae, pero el Señor lo vuelve a levantar. Sí, quizá nos hemos caído y hemos tropezado durante este tiempo, pero ese no es el estado al que hemos sido llamadas. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra, yo te vuelvo a levantar en este tiempo con ánimo. Tú y yo lo hicimos, dice la palabra de Dios, que nosotros siendo padres terrenales, ¿verdad? Que somos malos porque no somos perfectos. Bueno, lo amamos a nuestros hijos, no es que seamos malos padres, pero somos imperfectos. Sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, y nosotros entendemos esta parte de ánimo y les decíamos a nuestros hijos, levántate, no te puedes quedar ahí en el piso. Y hoy el Espíritu de Dios, que Él es el Padre bueno con nosotros, Él nos dice, ¿te caíste? Levántate, cobra ánimo. La mujer con flujo de sangre estaba caída, esos discípulos estaban atormentados con la tempestad, y el Espíritu le dice, ten ánimo, levántate porque largo camino te resta. Hoy te digo, largo camino te resta, levántate, resplandece. Esto que estás pasando no es algo que sea permanente, pero el día de hoy el Señor se manifiesta en nuestras vidas con poder, para poder ver milagros. Es importante levantarnos con esa actitud que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora déjame compartirte, te voy a dar algunas llaves donde podemos nosotras encontrar ese ánimo de parte de Dios. Vamos a hablar en la palabra de Dios, cómo nos encontramos en la palabra. Y dice la palabra, la primera llave es: ten ánimo, escucha y confía, lo que Dios dice se cumplirá. Esta es la primera llave. Ten ánimo, escucha y confía lo que Dios dice, porque se va a cumplir. Esta es la primera llave. Si a alguien tenemos que creerle, es a Dios, no a las circunstancias, ¿verdad? No a las emociones, no a los sentimientos, sino creerle a la palabra de Dios. Y esta es la primera llave que nos encontramos, ¿verdad? Para tener ánimo es estar siempre, permanecer siempre escuchando, creyendo a la palabra de Dios. Porque esa palabra que nosotros recibimos, dice la palabra de Dios, no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Qué importante es el recibir la palabra. Fíjate lo que dice Hechos 27:25. Dice, por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me lo ha dicho. Amén. Será así como Él me ha dicho. No sé por qué estás creyendo el día de hoy, pero si hoy necesitas escuchar una palabra para el día de hoy, vencer a esa dificultad en tu vida, necesitas ir a la palabra de Dios. Necesitas meterte a la palabra de Dios y saber que el Espíritu de Dios te va a dar una palabra. Muchas veces hemos dicho aquí, una palabra es un destino. Una palabra recibida asegura el destino a donde nos vamos a dirigir. Y aquí la primera llave que hoy necesitamos para tener ese entusiasmo y estar listas para un milagro, estar listas y preparadas para los propósitos de papá. La primera es eso, necesitamos escuchar y creer la palabra de Dios. Número 2, ten ánimo, Cristo está contigo y a favor de ti. Amén. Nos basta el saber que la presencia de Dios está con nosotros. Él es fiel y verdadero. Él dijo, mi presencia irá contigo a donde quiera que tú
vayas. Creo que eso es más que suficiente para tener buen ánimo, para estar en medio de pero saber que el papá está ahí. Durante un año y medio, hubieron momentos difíciles donde no me podía literalmente mover, pero me bastaba saber que la presencia de Dios estaba ahí conmigo. Y esa palabra me levantó para poder estar el día de hoy aquí frente a ustedes. Si me hubiera quedado en ese desánimo, permitir el desánimo, el día de hoy no estaríamos aquí. Bueno, yo no estaría aquí. Pero basta el saber que Dios es veraz, y cuando Él dice: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, creo que es más que suficiente para ver su grandeza por encima de las circunstancias y saber que Dios está obrando. Dios está obrando en todo momento para nuestra bendición. Fíjate lo que dice en Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse sin desmayar. ¿Que a quién tenemos que considerar? Cristo Jesús con nosotros. Cristo Jesús a favor de nosotros. La obra, su sangre derramada, su cuerpo partido en la cruz, entregado por nosotros en la cruz, su vida triunfando sobre la muerte, que Él está vivo, que Él está con nosotros, es más que suficiente para tener ánimo. Me encontraba también aquí en Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Para mí, mi palabra ancla durante todo este tiempo fue Isaías 41:10. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando Él me dijo: siempre te voy a sostener, eso es porque Él estaba conmigo en ese momento, quizá de dolor, o quizá a veces cuando estaba también sola, porque también hubieron momentos donde estaba sola, pero me bastaba la presencia de Dios. Y aquí el entender que la presencia de Dios está con nosotros nos permite podernos levantar por encima de las circunstancias. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 32:7-8, dice: esforzaos y animaos, no temas ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Fíjate qué importante es entender: Dios está con nosotros. Basta esa palabra para decir: híjole, me voy a gozar y me voy a alegrar, tengo ánimo para levantarme, tengo ánimo para arreglarme. Yo no puedo quedarme y decir: no, pues ¿para qué me arreglo si estoy aquí encerrada? Cuidado, porque así es como el enemigo opera para desanimarnos. Segunda de Crónicas 17, del 3 al 6. Ahora, la llave número 3, ten ánimo, responde siempre con acciones de fe. Ten ánimo, ese ánimo nos hace responder con fe. Cuando nosotros respondemos con fe, sabemos que estamos conmoviendo lo natural. Y entonces viene una revolución del poder de Dios a nuestro favor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 17, 3 al 6. Dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Por tanto, Jehová confirmó el reino en sus manos. Todo Judá traía a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó todos los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios, que este hombre, Josafat, dice que él animó su corazón en los caminos del Señor. Y aquí dice, se animó, ¿y qué fue lo que él hizo? Fue quitar toda esa idolatría que había en el pueblo. Tomó actos de fe. Actos de fe donde digo, esto está siendo un estorbo, yo lo tengo que no nada más es, sí Señor, yo creo que tú eres más que suficiente. Él tomó una acción y rompió todas esas imágenes que le robaban la gloria a Dios. Lo que hizo él, un acto de fe que vino y quitó todos esos estorbos. Hoy, ¿qué actos de fe necesitamos responder el día de hoy en nuestra vida? Quizá hay actos de fe para movernos en perdón. Quizá el día de hoy pueden haber actos de fe
que dejemos de estar esperando de la gente y pongamos nuestros ojos en Jesús. Que este es un tiempo donde vamos a movernos en actos de fe también, para poder el día de hoy saber y reconocer que la bendición de Dios es más que abundante para poder bendecir a otros también. Son actos de fe, ¿verdad? Son actos de fe el poder compartir en este tiempo. Son actos de fe los que hoy estás haciendo al venir aquí. Quizá mucha gente el día de hoy no quiere salir de sus casas, pero hoy esos actos de fe nos llevan y nos traen a este lugar. Y hoy es la manera en la que Josafat dice, Josafat lo que hizo fue quitar toda esa idolatría, quitar esos estorbos, quitar esa piedra, para que en ese momento, dice, cuando Lázaro fue levantado de la tumba, se tuvo que remover una piedra, pero esa piedra le correspondía a los discípulos moverla. Jesús podía haber sacado a Lázaro de esa tumba, pero necesitaba que los discípulos movieran la piedra para que saliera Lázaro de esa tumba. Hoy es necesario que tú y yo movamos esas piedras de nuestra vida con actos de fe, que podamos tener ese ánimo respondiendo con fe. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Cuando sabemos y honramos la vida de la palabra de Dios con nosotros, sabemos que hay una recompensa grande. En la obediencia, el pastor Omar nos compartía, ¿verdad?, en Minutos que Transforman, hablaba de la fe de Abraham y decía, en esa fe tiene que ver con obediencia. No nada más tiene que ver con, sí, yo creo en que Cristo Jesús es mi Señor, pero yo hago lo que quiero, ¿verdad? Sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero yo sigo decidiendo cómo hago y acomodo a Jesús, hago un ídolo porque lo hago a mi forma, como a mí me complace, como a mí me acomoda. Y es tiempo de movernos en fe, en esa obediencia. Es una fe obediente para honrar al Señor, y que hoy el Espíritu de Dios habla en nuestro corazón. ¿Qué actos de fe el día de hoy van a desatar milagros en nuestra vida? Que van a hacer un cambio de rumbo en nuestra vida, moviéndonos en esos actos de fe. Amén. Amén. Número 4, ten ánimo. Dios escucha y responde y toma toda tu carga en tus oraciones. Ten ánimo. Ten ánimo. Hoy hay respuesta para esa carga que traías cargando, y ese buen ánimo es saber que Dios escucha nuestras oraciones, y no nada más las escucha, sino que Él responde y Él se lleva nuestras cargas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Nehemías 4 del 1 al 6, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, fíjate, ese Sanbalat es el diablo, que cuando sabe que estamos edificando reino, él va a querer venir a avergonzarnos, él va a querer venir a poner tropiezo para que no sigamos en esta edificación. Y aquí este Sanbalat dice se burlaban de los judíos, y dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día poco, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y dice, y estaban juntos, dice, y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo va a derribar. Y entonces hay un momento donde el pueblo responde a todo esto que venía a decir, ay, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve que escuches las predicaciones? ¿De qué sirve todo? Esto es lo que el enemigo viene a desanimarnos. Y dice, y el pueblo responde y dice, oye Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, dice, fue terminada a su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjate, cómo ellos podían haberse quedado con todo lo que Sanbalat les estaba diciendo. No sirve de nada lo que estás haciendo. Pero lo que se levantó en este momento, lo que hizo el pueblo, si se hubieran quedado nada más escuchando eso, hubieran estado desanimados y no hubieran continuado. Pero ellos lo que hicieron fue orar,
fue clamar y fue entregar esa carga, decir, mira, ellos están riendo de mí, están habiendo estas circunstancias. Y dice que ni siquiera ellos esperaron más, sabían que dejaron su carga e inmediatamente ellos se pusieron a continuar con la obra. Y dice la palabra de Dios que ellos pudieron terminar la obra porque tuvieron ánimo para trabajar. Qué importante es la oración en este tiempo. Qué importante. Tenemos un grupo de Santiago que está liderado por nuestros pastores Omar y Melda. Estamos orando como iglesia todos los días, en la mañana, mediodía y en la noche. Y esto no es un acto religioso, porque nosotros no quedamos en una rutina, no estamos encendidos del Espíritu y entendemos que lo que está sucediendo es que en cada oración estamos conmoviendo y estamos trayendo el reino de Dios a nuestras vidas. Así que si hoy no estás, te pido que te anotes y participes y te unas con nosotros en la oración, porque esa es la manera en la que nosotros podemos entender que la oración cambia nuestro mañana, ¿verdad? Cambia nuestro presente, pero también cambia nuestro mañana, porque el Señor está obrando a nuestro favor cuando entregamos nuestras cargas a Él. Silenciar, el callarnos, el no orar, esa es obra del enemigo. Mas cuando estamos orando con fe, dice, esa oración del justo puede mucho. Esa oración de fe sana al enfermo, ¿verdad? Dice que nuestras oraciones son escuchadas, que Él es galardonador de los que buscamos al Señor. Entonces, qué importante es tener ánimo cuando oramos. Punto número 5. El punto número 5 dice, ten ánimo, has sido llamada para ser contagiada en la fe de tus hermanos. Ten ánimo porque has sido llamada a tener ese contagio de fe con los que estamos aquí. Hoy de verdad hay tantas cosas que han sucedido en nuestra vida que yo creo que no terminaríamos si les prestábamos el micrófono a cada una de nosotras, ¿verdad? Testificando lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros. Y esos testimonios lo que hacen es avivar nuestro corazón. Es hermoso cuando de repente se acercan y podemos compartir un milagro maravilloso. Por ahí también nos testificaba esta Miriam con su papá, ¿no? Su papá que le había ya dado un derrame, un coágulo en el cerebro y de repente no podía moverse nada, absolutamente nada. Y nos comparte un testimonio donde su papá en un video ya caminando, yendo al Sam's de compras, 80 y ¿cuántos años tiene? 82 años. Y esos testimonios nos permiten levantarnos. Dicen, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Pero necesitamos tener comunión unos con otros. Ese buen ánimo viene cuando nos reunimos los jueves, cuando nos conectamos a los Zooms también que tenemos entre semana, a CDO University también, a Minutos que Transforman, cuando participamos en la iglesia a las 10 de la mañana, a las 12, cuando tenemos ese buen ánimo para decir, oye, ya no acabó nada más este domingo, cuando ya me estoy anotando para registrarme y tener mi lugar para el próximo domingo, que no lo dejamos para el último momento. Dice la palabra de Dios que tengamos ánimo, ¿verdad? A través de la comunión con hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y lo encontramos en Hechos 15:32, dice, Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundantes palabras. Este es Hechos 15:32. Fíjate, dice la palabra de Dios, nosotros, acuérdense la serie que estamos viendo, ¿verdad? Somos, ¿qué? Reyes, sacerdotes, ¿verdad? Somos esos sacerdotes para el Señor y reinaremos juntamente con Él. Dice la palabra de Dios que Judas y Silas también eran profetas. Dice que ellos consolaron y animaron a los hermanos. ¿Cuál es nuestro llamado cuando estamos animados? El poder sembrar la palabra poderosa de Dios que trae vida, ¿verdad? Qué hermoso el poder recibir un mensaje de alguien que te cuenta buenas nuevas, pero también ser tú el día de hoy un instrumento en las manos de Dios para llevarle ánimo a alguien. Así que seamos sensibles en este tiempo, no nada más se trata de nosotras. O sea, nosotros necesitamos tener el oído, de verdad, tiene que ser como esas antenas parabólicas que era una cosa que podemos, es un radar de oportunidades que podemos ir en el camino y cuando de repente hay algo que atrae nuestra atención, podemos ir y ayudar a alguien. Es tiempo de que vayamos y nosotros anunciemos las buenas noticias del Señor, que no nos callemos, ¿verdad? Es tan importante que hoy extendamos el reino porque no somos egoístas, compartimos la vida de Cristo con nosotros, amén.
Por último, el punto sexto, ten ánimo. ¿Sabes qué? Tu enemigo ha sido derrotado. Amén. Ten ánimo porque tu enemigo ha sido derrotado. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y todas huestes de maldad, ¿verdad? Entonces no se trata, ay, qué bueno, pastor, que estás diciendo que el enemigo está derrotado. Ay, bueno, mi vecino está derrotado. No, no es tu vecino. No es el que vive contigo. No es con quien ves día con día. El enemigo es el que viene a operar en los corazones para destrucción. Y ese enemigo ha sido vencido. Qué importante es cuando enfrentamos esas cosas inesperadas en la vida, saber que Cristo Jesús lo derrotó ya en la cruz públicamente. Dice, toda esa acta de decretos que era contraria a nosotros, dice, Cristo Jesús la llevó, ¿verdad? La llevó en victoria en la cruz. Y tenemos que tener ese entendimiento que cuando viene algo inesperado, esto está derrotado, está vencido. No importa lo que haya venido, ya está vencido. Y se glorifica, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El Señor cambia todas esas cosas para mi bien. Dice la palabra de Dios en Jueces 7:11, te animarás y descenderás a atacarlos. Dice, Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Pero fíjate cómo aquí vemos la vida de Gedeón. Dice que él estaba animado para ir a atacar al enemigo, hasta que su corazón se animó, que fue lleno del Espíritu, porque Dios le había dicho cómo iba a pelear. Primero un ejército enorme, y de repente Dios le dice, no vas a ir con ese ejército porque vas a creer que es en tus fuerzas. A ver, mira, vas a eliminar a unos de la manera en la que toman el agua, y luego dijo, los que tengan miedo tampoco los tomes en cuenta. Y de repente eran nada más 300 contra un ejército enorme. Y dice, imagínate viendo un ejército enormísimo que era su rival. Ellos nada más eran 300, pero bastaba la presencia de Dios, basta la obra de Cristo Jesús con nosotros para saber que ese enemigo ha sido derrotado. Yo no sé cuál es ese enemigo que a veces nos ha mantenido un poco paralizados y estáticos en este tiempo, pero el día de hoy yo quiero decirte que ese enemigo ya ha sido derrotado, ya ha sido derrotado. Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:14 y 15. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados, dice, despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él venció al enemigo, y esta autoridad se la dio a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Así que es tiempo que tú y yo podamos tomar estas palabras, estas llaves que son clave para podernos levantarnos, porque es importante tener ese buen ánimo en este tiempo, y no nada más en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida. Lo hemos visto como Jesús, antes de calmar la tempestad, lo primero quería tratar en nuestro corazón. Antes de cambiar las circunstancias que el día de hoy te están agobiando, primeramente quiere que aquí haya ánimo. Y ese ánimo viene por creerle a Dios, por saber que Él está con nosotros, por saber que Él escucha nuestras oraciones, por saber que el enemigo está derrotado, por saber que tengo una iglesia que el día de hoy va conmigo, que no estoy sola, que me ayuda, que me levanta en oración, que puedo escuchar testimonios poderosos de fe, que hoy puedo responder con fe a los dardos del enemigo, y que hoy podemos decir que nada, ninguna fuerza del enemigo que pueda venir contra nosotros, nada, dice la palabra de Dios, nada nos va a dañar, nada nos va a dañar. Yo quiero pedirte que puedas ponerte de pie un momento. Esta palabra que el Espíritu de Dios hablaba para nosotros tiene una palabra profética también para nosotras en este tiempo, y que el día de hoy podamos entender que es imposible sin Dios. Es imposible sin los méritos de Cristo. Es imposible sin el Espíritu Santo con nosotros. Que ese buen ánimo, Cristo Jesús nos entregó esas llaves del reino, nos entregó todo para que el día de hoy podamos estar más que encendidas con pasión.
resplandece porque la gloria de Cristo ha venido sobre tu vida, amada. El día de hoy yo te voy a pedir que levantes tus manos en esta mañana. Dice la palabra de Dios, dice en Ageo 2, 4 al 7, pues ahora, está hablando a Zorobabel, pero hoy yo te estoy diciendo, pero ahora Gema, anímate, dice Jehová, anímate tú también, dice sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, cobra ánimo, pueblos de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Amén. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotras. Amén. No temas, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, 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 amén. La palabra. Amén. Gracias, gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Espíritu, por hablarnos en esta mañana tan claramente que tú has venido a encender nuestro corazón, a trabajar en nuestro corazón. Y hoy recibimos esta palabra, Padre, porque tú hoy has desenmascarado al enemigo que quería desanimarme a través de estas circunstancias que habían sido inesperadas en este 2020 y 2021, Padre. Hoy puedo entender por tu palabra que esto era algo que tramaba el enemigo contra de mí para detener la obra, tu obra perfecta en mi vida. Pero hoy reconozco esta palabra que hoy viene a encender a mi vida, que me pone en el lugar y en la posición estratégica para continuar la buena obra que tú has comenzado en mi vida, Padre. Tú la sigues perfeccionando, porque tú sigues trabajando conmigo, papito hermoso, porque tú nunca me has abandonado, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú te haces presente hoy a través de la palabra que hemos recibido. Y hoy tú nos has dicho, anímate, anímate tú también, anímate, cobra ánimo. El pueblo de toda la tierra cobra ánimo, Padre. Este es el tiempo, Padre, donde nosotras seremos, Padre, ese instrumento en tus manos, Padre, para también traer ánimo al que está cansado, al que está agobiado, Padre, porque aquí dice tu palabra dice que el pueblo de toda la tierra necesita ánimo, y ese ánimo viene de ti, Padre, porque este es un tiempo donde tú nos levantas para trabajar en tu obra, bendito Padre. Padre, qué excelente y maravilloso llamado tenemos, Padre, de trabajar para tu obra. Gracias porque tú prometes, no se trata nada más de hacer, sino se trata de tu presencia, está con nosotros y que va con nosotros, Padre, para trabajar en tu obra, Padre, en nuestras generaciones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Padre. Padre, tu presencia está con nosotros para trabajar en nuestra salud, Padre, para trabajar en nuestra economía, para trabajar, Padre, en la unidad de nuestros hogares, para trabajar en tu iglesia, para trabajar en salvación, Padre, para trabajar, papito hermoso, en ser, papito hermoso, portadores de buenas noticias. Padre, hoy cobramos ánimo, Padre, porque el fuego de tu casa no se apaga, Padre, porque estamos llenas de tu espíritu, porque este es el tiempo que hemos recibido tu palabra y esta llenura que hoy tu mano está extendida en esta casa, está extendida sobre cada corazón. Y este es un tiempo, Padre, donde tú nos dices, trabaja porque yo estoy contigo, y levántate y trabaja porque yo estoy contigo. Que este es un tiempo, Padre, donde tú llenas la casa, Padre, y la llenas, Padre, y por eso estamos llenos de ese ánimo, porque tú eres el que llena la casa. Y Padre, porque esa gloria postrera, Padre, es mayor que la primera. Lo que habíamos visto no se compara a lo que estamos viendo el día de hoy, y hoy te damos la gloria y la honra a ti, amado Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias, 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 amado Jesús. Gracias, amado Jesús. Gracias, papito hermoso. Gracias, Padre. ¿Qué tal si hoy terminamos, cerramos este tiempo con ese gozo, el saber que el día de hoy nuestro corazón está encendido con ese ánimo, ¿verdad? No se trata de emociones, entendemos claramente que se trata de la llenura del Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu, son los mejores sentimientos los que sacamos de aquí.
Son las mejores palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Son los perfectos pensamientos de Dios con nosotros. Es ese buen ánimo que produjo milagros, ¿verdad? Para que acabara ese flujo de sangre, para que ese hombre se levantara de ese lecho también. Fue ese buen ánimo que hoy cambia tus circunstancias, que hoy cambia mis circunstancias. Dice la palabra de Dios, Cristo es la plenitud que lo llena todo, 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 todo. Hoy entendemos que podemos ir a Cristo en oración y Él aligera nuestra carga, que nos vuelve a levantar una y otra vez. Que este es el tiempo donde hemos sido llamadas, amadas gemas, para resplandecer, para continuar con la obra. Largo camino nos resta, y el largo camino que nos resta es maravilloso, y ninguna de nosotras nos quedamos en el camino. Hoy yo quiero decirte que cuentas conmigo, pero también cuentas con tu hermana que está a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás, porque ella tiene grandes noticias que compartirte, grandes cosas que Cristo ha hecho con nosotros. Dice, y estaremos alegres. Nada, nada va a apagar este fuego. Amén. ¿Qué tal si con gozo terminamos esta hermosa reunión dando gloria a Cristo en unidad? Vamos a poder tener un tiempo de comunión, pero les voy a pedir que nadie se quite el cubrebocas, que nadie nos los vamos a quitar. Yo ahorita me lo voy a poner mi cubrebocas, pero nadie nos quitemos el cubrebocas. Hay agüita y hay galletas allá atrás, hay café también. Si queremos compartir podemos sentarnos y quizá dar un poquito más de distancia en las sillas también. Pero es un momento hermoso para poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero invitar también a que puedas plasmar ahí tu testimonio de gratitud también de lo que papá ha hecho con nosotros, porque eso nos anima. Así que el día de hoy nuestro corazón está lleno de Dios, está lleno del Espíritu de Dios. Amén. Y con ese corazón vamos a adorar terminando este día. Dios las bendice.